Dar por formalmente inaugurados los trabajos de la Mesa de las Mosqueteras. Con Carolina Rocha, bienvenida. Contentísima de estar aquí con mis compañeras, la generala y la mosquetera Alanis, y contigo, D'Artagnan. Órale, muy bien. Marcela Gómez Salce, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Feliz lunes. Elisa Alanis, bienvenida. Me imaginé Athos Porthos y Alanis. Sí. Ándale, claro. Ay, Athos Porthos y Alanis. Órale. Órale. Athos Porthos, D'Artagnan y Alanis, ¿no? ¿O cómo? Celebro, bueno, okay, sí. Celebro que tengan tan buen humor para que podamos abordar no los asuntos políticos. Ay. No. Perfecto. Digo, los Si asuntos no tenemos humor, Julio, nos van a dar de garrotazos. de garrotazos. Sí. Mira, yo A ver, estoy sírvanse, muy por favor. afligida. Te voy a decir, yo nada más me voy a servir con el principio porque realmente encuentro que tenemos a nuestro gobernador Bam Alfaro, por un lado, Ajá. y por el otro lado tenemos a nuestro... ¿Cómo se llama? Leano Augusto. Adán. Adán Porque es de Augusto Tabasco. Draco. Sí. Adán Porque Augusto. Tabasco Es un edeno. Correcto. Adán. Es un bueno, Adán. por eso es un Adán. Ah, Es perdón, un es un Es un Adán. Adán. Pero Perdón, ya no un es, Edén. porque ya llegó Draco el Cavernario y no va a permitir que nadie se manifieste. Entonces, en realidad estamos ante dos partidos que gobiernan en estas entidades, una tropicalona, como dice mi querida Marcela, el sur de nuestro país, que además siempre en su onda tropical, Julio, ellos son muy marchosos, muy agitosos, muy matraqueros, y siempre así han mostrado su disgusto ante políticas, derrames petroleros, el señor se portó mal con mi niña, y bloquean calles, son muy así. Y en Jalisco no son tan así. No. Tienen otro gobernador que viene como independiente, pero en realidad cobijado con... Yo le sigo Movimiento insistiendo Ciudadano. Movimiento Naranja, ya sé que es ciudadano, pero no, mira, ya no puede ser tan ciudadano porque en realidad ya sería Movimiento Macanero o algo así, porque ya vimos que le gusta el tolete, Sí. y además ya vimos que en un video nos hizo el favor, porque así parece un poquito, ¿se acuerdan ustedes del video que hizo la gaviota cuando nos explicó la Casa Blanca, que hasta enojada estaba? Sí. Así Bueno, explicó, ahora ¿verdad? tenemos una versión 2 de Bam Alfaro que nos hace el favor de explicarnos por qué aumentó, bola de brutos, los que no sabían, por qué nos aumentó el transporte. Lo hubiera dicho en campaña. Lo hubiera dicho en campaña, pero él no quería decirlo en campaña, y además él ya justifica todo eso, y justo al final de su video, después de darle a los medios, no dijo esa palabra chayoteros, pero casi que a los chayoteros que han estado promoviendo estos hashtags en contra de él, y ya al mero final ya se refirió a los toletes con el que recibieron la marcha ahí en el transporte público, o más bien la protesta, porque no era marcha. ¿Ves? Ya me quedé en Tabasco. Y a eso le ofreció, ¿qué te gusta? Medio minuto de 9 minutos de video, nada más explicando que hay que distinguir entre los vándalos horrorosos, agresores de policías, y las protestas legítimas. Entonces estamos dos extremos, dos posturas políticas, y resulta que coinciden perfectamente en que hay de marchas a marchas. Sí. Y que están las que yo acepto y las que no, porque si no te va a tocar. Marchas buenas y marchas Bueno, malas, yo ¿verdad? creo que, digo, sorprende sobre todo el tema en Tabasco. ¿Por qué? Porque además es una izquierda que ha hecho de la marcha, de la manifestación, de la toma de calles, de la toma de pozos, una bandera política, una bandera que los distingue. El presidente que, bueno, pues de ahí viene esta izquierda de Morena. Lo que llama profundamente la atención es, uno, que esté diciéndose que esta marcha, que esta iniciativa es para evitar las extorsiones en las obras. Es decir, bueno, pues no confundamos la protesta social con el tema de la delincuencia organizada, que efectivamente van a obras para pedir derecho de piso, etcétera. La coincidencia de la construcción de Dos Bocas, que es realmente, yo creo que el meollo de todo este asunto, clave. Es, bueno, esto significa que, contrario a lo que yo he sostenido y sostengo hoy en mi columna, en cuanto a que el aparato de inteligencia mexicano está completo y absolutamente desmantelado, es decir, tienen un gran aparato de inteligencia en Tabasco que ya están previendo, o ya tienen la suficiente información de que la construcción de Dos Bocas va a traer una serie de protestas, manifestaciones, etcétera. Y por el otro lado tienes a Alfaro en Jalisco, que no nos debe de llamar la atención, además de ser un gobernador profundamente misógino. Yo pensé que ibas a decir sangrón, te iba a decir, ok. No, es un gobernador que es profundamente misógino, es decir, y además, ese sí es un gobernador fifí y conservador.
No debe de llamarnos la atención esta ¿Qué misógino? manera de... ¿No te acuerdas que disolvió el El Instituto de las de las Mujeres? Sí. y con Cande Ochoa, Y luego que hasta pidió que estuvo hicieran en- un instituto de los Sí, hombres ya. o algo No, así. y más o además, menos. y además mandaron línea al Congreso de Jalisco para que se apoyara y que nadie dijera nada en contra de eso. Es decir, esa sí es una derecha conservadora y fifí, con todo respeto, y que además sale y no dice la verdad en su campaña, sabiendo que va a tener que subir el pasaje, y entonces ves dos mundos, los dos Méxicos, ¿no? De cómo está partido México del Norte y México del Sur. Pero sí llama la atención y preocupa que además estos defensores otrora, ¿no? de la izquierda y de las protestas y de haber tomado reforma quién sabe cuántos meses, hoy justifiquen una maniobra que me parece que no está dibujando primero el sentir del presidente. Asumo que el presidente no está de acuerdo con En eso. la conferencia No, sí, ya ya habló al dijo, y respecto. ya dijo que no tiene que ver con dos bocas. Sí, pero esto de no tener que ver es como yo no tengo que ver con Dos Bocas, yo no tengo que ver con Baja California, yo no tengo que ver con lo que pase con Morena, es decir, yo no tengo que ver con nada. No, pero dijo además que eso era un tema para estar en contra de la extorsión y que ojalá el gobernador lo aclarara. explicara correctamente. Pidió una ¿Y lo cosa. explicó sea, correctamente? No, hombre, pues Está esto ya ahorita se la está votación, desbocando. la discusión y dentro de unos minutos la votación en Tabasco. Me parece que eso va a dejar marcado a Morena, más allá de la entrevista que estaba escuchando con Berta Luján, de 2 o 3 cosas que ya platicaremos sobre la puntualización de lo que es el movimiento y lo que es el partido. Pero si dejan pasar esa, ahora sí que hashtag Ley Garrote, me parece que Morena queda marcado es En una... su esencia. Pues éticamente, me parece que esto que éticamente es completa y absolutamente imposible, ¿no? Elisa. Pues se nos perdió la izquierda. ¿No? Tanto Está así así. como, ¿han visto ese gif de Una brújula. de John Travolta así de, Ah, ¿no? sí, 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 ¿qué moviéndose pasa? de Sí. un lado a otro de qué pasa, por dónde está, ¿no? Ujú. Y coincido en que no puede ser esto algo que represente lo que hace Morena. Es una contradicción por donde se les vea, y aunque el presidente diga que no tiene nada que ver con Dos Bocas, esto se está desbocando. 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 Están yendo de boca. desbocando De boca, me de trompa. encantó. Ajá. Totalmente, porque pues bueno, es ir en contra de esta esencia y de lo que él ha dicho de que no va a haber represión, porque además hay que sumarle, estos son varios actos en los que ya hemos visto el actuar de lo que va a ser la 4T, y hay que prender focos rojos, porque recuerden que ahora también los militares van a poder intervenir en las manifestaciones, bueno, la Guardia Nacional, o sea, militares, para contener lo que ellos, a su parecer, sea algo que habría que detener. Y al final del día estamos viendo estas iniciativas que son totalmente contrarias al espíritu socialdemócrata, al espíritu de izquierda y al espíritu que ha construido al propio Andrés Manuel López Obrador en sus años de lucha. ¿Qué van a decir si hay una represión a garrotazos? No, y de libertad, ¿no? El presidente los últimos días ha estado en todo momento insistiendo que él está a favor de todas las libertades y que lo que no se parece a él es todo lo que sea el conservadurismo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces imagínate la represión, pero además te voy a decir una cosa que yo sí noto en Tabasco, además es confundir los temas, y entonces a mí en ocasiones me lastima más que la incongruencia, El que quieran engañar, o el que quieran engañar, olvídate, Carla. La estupidez simulación. o la Es la esquizofrenia. Te voy a decir por qué. simulación. Sí, quieren Porque Sí. si quieres combatir la extorsión, hay leyes Sí. en contra de la extorsión. Bueno, pero además Ya hay está denuncias. penalizado, Es decir, y tiene te que haber una aseguro, denuncia, sí. no porque yo voy a pensar que están Y extorsionando, voy a además sacar a ya la existen las fuerza penas, pública. no tienes que andar asustando a nadie con que ahí voy a poner una pena de 5 a 13 años. Sí, de pero no sé qué. combinaron, Ya está penalizado, combinaron iniciativas. Porque se Sí. parecen a mi queridísimo, que yo, ay, qué bien me cae Julio César Chávez, que me lo asaltan. Tienes razón, es espantoso. Pero va y se enoja con las motocicletas, no con la delincuencia. Entonces ya quería que todo el mundo nos fuéramos en contra de las motos. Bueno, en Tabasco Bueno, es están que son los haciendo algo golpes. semejante. En vez de ir en contra de los extorsionadores, ¿por qué no perseguimos un bloqueo? No vaya a ser que ese bloqueo responda a un extorsionador. Y así no se hacen las leyes. El periodismo no se hace con dedicatoria, ya habíamos dicho, no es periodismo. Las leyes no se hacen a la medida,
porque no son leyes. Porque además es la interpretación de la... están justicia. queriendo penalizar la interpretación que ellos hagan de la causa por la que van a manifestarse, y entonces iba a poder entrar la Guardia Nacional o quienes ellos consideren. Además, fíjate cómo contrasta con la postura que ha mantenido hasta ahora el presidente López Obrador, que ha sabido sobrellevar cosas tan conflictivas como el choque inicial con la CENTE, en la cual llegaron, establecieron cercos legislativos, anunciaron movilizaciones, y López Obrador el de casi, las vías del tren, hombre. El de las vías del tren, las vías del tren, el asunto además de la propia Policía Federal, correcto, que los dejó caminar, fluir, sin ningún acto de represión, casi dejándolos a que se cansen. Y se han ido agotando esos movimientos en una postura de López Obrador de decir diálogo, diálogo y más diálogo. Y ahora está Tabasco, pero el factor que ahí tenemos sobre todo es el factor de las obras que están por construirse, particularmente Dos Bocas, y en general en todo el sur, donde está el choque entre la izquierda social, que no es obradorista, entre la cual están el Consejo Nacional Indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y muchos organismos que defienden naturaleza, recursos humanos contra los proyectos desarrollistas, Tren Maya, corredor transísmico, siembra de árboles. Contra todo eso hay muchas organizaciones de izquierda, de y como izquierda sabe, profunda. además como el presidente sabe que estos movimientos realmente te podrían no tan solo parar la obra, sino que se estuviera gestando algo más, que pudiera trascender y demás, es correcto. Se está gestando. Entonces dicen, bueno, pues vamos a vacunarnos, pero me parece que la vacuna es peor que que la enfermedad. Al final del día estamos viendo algo muy triste, que es: no importa si es Jalisco, Alfaro, Movimiento Ciudadano, o es Adán Augusto, Tabasco, López Hernández, ¿no? Morena, llegaron al poder. Sí, es que el poder Llegaron es una enfermedad. al poder. Ahí ya cambia la ideología, por la ideología de gobernar. ¿No? Y entonces ya ven a los manifestantes como delincuentes, ya ven a la prensa como adversarios, ya ven también a las Fuerzas Armadas o a sus policías y militares como cuerpos que utilizan la fuerza de manera proporcional, como oí hace también un momento con lo que están diciendo. Dije, entonces ya empiezan con el discurso que hemos escuchado de cualquier otro gobernante del PRI y del PAN en años anteriores. Oye, yo escuchaba a Jacob Polensky en la entrevista que tuvo contigo, que hablaba justamente del tema de esta ley que iría en contra de manifestaciones, que obviamente pues tiene que meterle ruido a Morena, porque pues es un movimiento construido por movimientos sociales, muchos de ellos, por la resistencia. De eso habló Berta entonces, en la entrevista. Es un poco ir en contra de los valores, pero entonces es muy gracioso que te empezaba a decir ya como vidente, igual y consultó a Moni Vidente, fíjate, puede ser, uno nunca sabe con Jacob. Y entonces te decía que lo que están haciendo es anticipándose. Imagínate, vamos a hacer leyes anticipando un futuro de lo que yo creo que puede pasar, porque seguramente nos van a querer sabotear. Bueno, pero entonces yo le escuchaba y decía, también el sabotaje es un delito. Pues claro, ¿por qué quieren tipificado. invitar nuevos tipos de delitos donde no los hay? Entonces, tú ahorita decías, Elisa, algo bien importante. Ya no importa la ideología, a la hora de que están en el gobierno, las promesas de campaña se me olvidó. Y la crítica ya no es aceptable de ningún lado. Y es tristísimo. Y en el caso de Alfaro, él en particular, que yo creo que para Movimiento Ciudadano es la figura más importante, claro, también ahí es Movimiento Ciudadano. Él es Movimiento Ciudadano, exacto. Sí. La fe de Movimiento Ciudadano está en él. Supuesto. Entonces, ahí el tema se pone bien delicado, porque está el futuro de este partido, que dice que actúa de manera distinta, que le ha puesto cara un poco a Andrés Manuel López Obrador, y ahora resulta que su modelo no es tan... Pero fíjate, no es ni tolerante ni respetuoso, como tú decías, Marcela, y además, híjole, yo veía el video, ojalá y habláramos más de este video, o por lo menos que Julio, ¿le escuchaste los términos? como que decía? siempre me ha gusta sido hablar de frente. Dice, como siempre machos, ha sido, qué horror, de frente y sin es rodeos. un machote.
tómate 10 minutos para saber la verdad sobre las tarifas del transporte, mi verdad, así. ¿No se acuerdan ¿no? ustedes de Santiago Crili? Hombrecitos, Sí, con sí, unos sean ataques hombrecitos. de machorrés muy Pero raros. ese- Digo, sí es la tierra del tequila, pero ya ha avanzado mucho. Oye, como, Jalisco. como dices, con todo respeto, y yo diría, y Todo con respeto. todo cariño, porque además ahí tengo familiares y mi querida madrina era de allá, ya falleció, mis padrinos adorados, o sea, yo quiero muchísimo a la gente, además de Guadalajara y de Jalisco Sí. en general, pero siempre que íbamos por allá, decíamos, ya vamos a la tierra, y decía mi mami, la verdad es que son machos, muchos y muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Es 3 M's. Machos, muchos y muchos. Pero decía, bueno, era sí, así como bien macho Enrique Alfaro, pero me encantó además Alfredo Lecona, después de escuchar el video, yo creo que da en el clavo y dice, wow, Alfaro represor, porque ponen así el hashtag, ¿no? Se esforzó por incluir todos los peñismos en 10 minutos. Sí, sí es cierto. Sí, y sí, empieza sí. ya a Bueno, desarrollar. se dijo yo porque... Ya sé No, no, ya sé que no aplauden lo que no Mira, ya aplauden. sé sí. que no aplauden. No gané para tener una medalla de popularidad. ¿Y ustedes qué hubieran hecho? Eran vándalos. Asumo plena responsabilidad por el legítimo uso de la fuerza pública. Dice, todos los peñismos en 10 minutos. Y dices, qué horror, porque era además, y lo hemos dicho aquí, una figura que podía representar a la oposición, ¿no? O estaba representando a una mediana oposición ante el gobierno de Morena, ¿no? En el poder, pero pues totalmente ya diluidos. Oye, en vez de que se nos están decreciendo los... Sí, Los- pero no, ya sé que la expresión dice algo con los enanos, yo no quiero decir eso, pero se nos están decreciendo los opositores en vez de ser más Pero además grandotes, eso, de por eso, inflarse, de eso, mejorar. Están por dando eso de está no. aprovechando Horrible. eso Morena ahorita en su tema Claro. del cambio de dirigencia. Sí, Es porque decir, no pues hay. están muy cómodos, ¿De dónde va? no tienen una oposición real. Y entonces, digo, escuché con mucha atención la entrevista que le hiciste a Berta Luján. que dices en que la donde- dejé ir, que no le que- apreté lo suficiente. Pues no le preguntaste 2, 3 cosas que yo creo que le debes haber preguntado. Es decir, uno como Marcela político. tiene para todos. Ay, Sí, Julio. es lo Tú bueno. tienes que mantener una postura, tienes que tener una postura, es sí o es no. Tú no puedes decir, bueno, no quiero decir que sí, no quiero decir que no. Es decir, ¿consideras tú que Jacob Polensky debe o no quedarse en la dirigencia? No por esto o sí por esto, pero yo no quiero decir que no y no quiero decir que sí. Es decir, esta ambigüedad en todo lo que está sucediendo alrededor de la dirigencia de Morena, esta manera de que Yetko además truena contra Mario Delgado, es decir, bueno, entonces los brazos abiertos del hoy presidente López Obrador de vengan todos, sumemos para sacar al PRI, sumemos para hacer una nueva república amorosa, no voy a voltear para atrás, no es que sea perdón y olvido, hablemos de la reconstrucción de la paz, que por supuesto eso ya ni existe en el discurso presidencial, con 42 muertos el fin de semana. Toda esta narrativa que López Obrador muy ingeniosamente estuvo construyendo a lo largo de su campaña, el día de hoy ya no existe. Es decir, ya hay sabandijas, rateros, ¿no? Tenemos que ser nosotros, tenemos que cuidar nuestro padrón. El tema de para que puedas tú escoger a tu dirigencia, es cerrado, es voto secreto, pero es entre nosotros, no puedes hacer campaña. Entonces, esta parte de pasar de movimiento a partido, parece ser que a Morena le está costando trabajo, precisamente por lo que acaba de decir Carolina, es decir, ya estamos en el poder, somos gobierno y somos partido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros todavía tener quizá el control de todo lo que vaya a suceder? Porque algo sin duda se está gestando. Esta izquierda y esto que sí tiene ciencia gobernar. Sí necesitas tener perfiles adecuados para gobernar. Y nos estamos dando cuenta que o una de dos, o están desinformando o malinformando al presidente, o el presidente cree que verdaderamente todos estos asuntos se van a ir resolviendo, como acabas de decir, es decir, con el tiempo, es decir, vamos a ver qué pasa si se sale el tema de la ley Garrote, que a mí me parecería gravísimo, y vamos a ver qué pasa también con Baja California, si el gobernador Oye, Kiko sí, Vega entre publica o no. el bonillazo, Sí. el garrotazo, Y y el el toledazo. alfarazo, Y el ¿Qué sí. país alfarazo. nos vamos a quedar? Ahora, déjenme decirles que el secretario general de gobierno de Tabasco se reunió con los diputados para acordar modificaciones
observaciones al proyecto de dictamen que está por ser aprobado. Para No tirarles se líneas. conoce todavía los términos, pero aparentemente dijo el secretario de Gobierno, no aparentemente, dijo el secretario de Gobierno que tomaban nota de los señalamientos y las críticas que había y que iban a buscar la manera de que la redacción reflejara el espíritu auténtico que quieren contra las extorsiones y no contra las manifestaciones públicas. Veamos qué sucede, pero esto nos deja una lección Que inmediata. otra vez las benditas que es el redes hecho sociales. de que solo denunciando Es y a correcto. pesar, yo les digo porque Las agresiones. tengo varias horas con una cascada enorme ¿De cascada agresiones? de agresiones, Ponte de teflón. ofensas. Sí, no tengo teflón. Teflón, tengo pero que se te me resbala. da gusto crear empleo, además. qué bueno que haya gente. Mantienes a toda una industria de Sí, troles. sí, sí. Julio. Pero Qué criticando bárbaro. por lo que digas, No, como lo pero digas. ¿sabes Sí, qué? por supuesto. Y sin embargo, la crítica y el señalamiento pueden transformar Por estas supuesto. cosas. Perdón, Elisa. A ver, yo veo aquí algo muy positivo de están escuchando y el presidente está escuchando, porque en Tabasco, Chiapas, yo digo que es el nuevo eje. Sí, claro, Tabasco, es como el de Chiapas, Estado ¿no? de El México, Estado de Hidalgo. México, Hidalgo, el sexenio pasado, no se mueve nada. Palenque. ¿Cómo lo vamos a ver? El Es que presidente. Tabasco es- Vamos a ver cómo bautizamos al eje Tabasco-Chiapas, pero es el eje de hoy. Palenque, Tabasco y la Eje. y El eje, la- y el rancho. el eje El se eje puede llamarse El eje López de- Hernández, porque el gobernador de Tabasco es Adán Augusto López Hernández. Su hermana Rosalinda es la esposa del gobernador de Chiapas, Chiapas. Rutilio De Rutilio, Escandón, correcto. de Rutilio Escandón. Es decir, Bueno, ahí está. Más bien el eje López, ¿para El qué eje le López, ponemos pues el sí, ya, Hernández? sí, López, y ya cada quien que le ponga el segundo apellido, ¿no? De lo que El que quiera, por si se les ocurre ¿no? alguno. Exacto. Entonces, bueno, veo positivo que el presidente López Obrador esté escuchando estas críticas que sí le pueden afectar directamente a lo que él ha defendido y lo que él ha hecho a lo largo de su vida, es decir, sería una contradicción hacia lo que él mismo es, porque estas manifestaciones, esta oposición lo han formado y lo han llevado hasta donde está el día de hoy. Por otro lado, veo algo muy delicado que es, ante estas críticas, bueno, en esta ocasión se puso atención, pero muchas veces no existen. Y siempre hay una andanada de insultos, de difamación, de calumnias, ¿no? Lo vi ahora con tus tweets, Julio, en donde gente conocida de Morena empezó a responder. Y tú tuviste la paciencia, además, por ejemplo, Epigmenio Ibarra, no, bueno, primero sí. que sí, No, luego que que no, no, luego sí. que tú, que yo. la paciencia, Estoica. y Estoicos. el profesionalismo, además de responder puntualmente con datos el por qué tú estabas diciendo eso y ellos estaban equivocando. Desde que decían que no era una propuesta de Morena Sino hasta del que PRI. Se la sino querían de- achacar al PRI. Sí, como si el A PRI un los señor hubiera Washington obligado. que ni quién, exacto. El Así malvado bien PRI pelada. nos obligó Ay, a aprobar. Es el pasado, ¿no? Sí, sí, Seguimos sí, con el claro. pasado. Tiene claro. el mismo patrón que el bonillazo. Claro, No fuimos nosotros los de exactamente. Morena. Fueron los Exactamente. del PAN con los de no sé qué. Claro. Entonces es una también simulación. Ellos a la culpa no le entran. Ya saben que esa pobre Se mujer. siembran elementos esa de pobre distorsión. palabra no es Ajá. solicitada por nadie. Y claro, No entonces se los hacen que critican responsables. son los prianistas, son Los chayoteros. los de siempre. Cuando estás criticando algo con documentos Sí. en mano, ¿no? Y además dando una opinión informada. No, como bueno, pero además siempre la entiendo das. que tu respuesta, Pigmenio, fue, leíste cuidadosamente el Sí, tema. lo leí Y completamente. le contestas, pero estamos en, claro, ¿cómo hacemos la maroma? ¿Cómo salimos oliendo a rosas, ¿no? En un mar de estiércol, Ah. básicamente, ¿no? Es decir, ¿cómo salimos nosotros tratar de salir avante en una iniciativa completamente que no va con la izquierda? Y lo de Baja California, en una iniciativa que no va tampoco con lo que ha sostenido el presidente Oye, López el Obrador en presidente cuanto a la tuvo que reelección firmar con ante un notario. un compromiso de no reelección y te acabas dando cuenta que eso es lo que está haciendo Morena a su alrededor. Y es lo que y hizo yo creo Peña. que eso es, perdón que yo No, me ponga sí, no, emocional, pero Peña fueron pero sus es compromisos. una falta de solidaridad del partido, de comprender lo que significó el triunfo de López Obrador y de acompañarlo, mínimo no haciendo ruido, mínimo no abriéndole cloacas, mínimo no metiéndole el pie. Y es
la verdad, Pero entonces en desolador esta- de pronto voltear a ver que casi todos los muros contra los que se ha dado en estos últimos meses López Obrador son construidos desde dentro mismo de quienes la acompañaron en el poder o quienes deberían de estarle parando los No, goles. bueno, yo te Entonces, diría, sí creo que ahí debe de haber un ajuste. ¿En dónde está la secretaria de Gobernación? Pues no Perdón. sé, pero no le grita a nadie, eso ya me quedó es claro, decir, porque eso Ya es dijo un- Andrés Manuel que además Tesori decía Que no ha quiere hecho una que se buena vaya. labor, que Eso, no quiere es que se decir, vaya de ¿dónde tanto está rumor. la operación política de todos los goles o de todos los obstáculos o de todos los errores traspiés que están cometiendo o que se están cometiendo y que están poniendo al presidente en una situación incómoda, una situación que quizá él ni siquiera esté, porque no puede estar en todo. Perdón, ¿dónde está Gobernación? ¿Dónde están esos operadores? Porque no es nada más que el presidente diga que Olguita ha hecho un gran trabajo y que me parece muy bien. No, bueno, está bien que Olguita, sí, a todos nos cae muy bien, pero bueno, ¿dónde está Gobernación atendiendo la crisis de Baja California, atendiendo la crisis de Tabasco, atendiendo una serie de cuestiones eminentemente políticas que requieren de operación, de manejo, oficio? Pero están diciendo, sí, señor presidente, lo que usted diga. Después el señor presidente cambia de opinión y sí, exactamente, eso es lo que nosotros opinábamos. Es que no sabemos O sea, si el presidente sabe o conoce la raíz de dónde salió esta iniciativa, porque el que haya dicho el de Tabasco, que fue el PRI, y el de Baja California, que no fue él, sino que fue el PAN, que finalmente pues todos los partidos votaron. Ya no sé si es el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el Independiente de allá sí. o Morena. Pero quienes salen a defender estas posturas indefendibles, antidemocráticas como el bonillazo, represivas y peligrosas como el Alfarazo y el... Pero creo que nadie lo ha salido a defender al Faro, ¿verdad? No, ni quien salga. No, pues quién lo va a salir a defender. Todos los de Movimiento Ciudadano que hacen unos anuncios preciosos y que Sí. todo el día andan en las fotos y que suben sus chats y que están en el Instagram. Mira, ¿qué dice el PAN? Se Bueno, le ¿dónde la está lengua, Marco? ¿verdad? Y Marco Cortés, ¿dónde está? De esos que también son, de los que cada vez que hace algo el presidente sale y dice, ¿y aquí? ¿En dónde están esas voces que no hay también? oposición. Marta Tagle sí tuiteó algo en contra Sí, de, ¿no? sí. Del Alfarazo. oye, pues es que fíjate que Alfaro no ha de ser santo de la devoción de Marta Tagle, porque además ella tiene una trayectoria muy, muy larga en defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, yo creo que ya nada más dijo, ay, pues ya aprovechando que me cae regordo por machote, pues ay. Pero yo creo que es la única que le va a andar dando su zape, porque ni siquiera Patricia Mercado. Fue Mira, así como Y wishy-washy, aquí en la Ciudad de ¿verdad? México, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero fue en el gobierno de Mancera, Secretaria de Patricia Gobierno. Mercado, secretaria de Gobierno, Sí, con Mancera, que tuvimos el aumento en el metro y que tenía pues yo me salto. Sí, y se ejecutado- saltaban. Y sí, ejecutado Me por, brinco, ¿no? pero entre otros pues me por brinco, John exacto. Ackerman Ajá. y Pero por no un les dieron pues de pseudolocutor toletazos. rastillado de ahora. Ándale. Pues yo anduve en el pues yo me ¿El pues salto, me yo salto? fui y me ¿Y brinqué. te ahí. saltaste? ¿Y te Claro. saltaste? Oye, pero Sí, qué sí. bueno que no te dieron un buen madrazo. Qué bueno Has que no estado me en caí. Jalisco, te lo Sí, me dan. da. Qué bueno que no te dieron un buen, Y John un buen también, alfarazo. John Claro, Ackerman. John y yo empezamos Oye, el le pues dieron yo ahí me salto. macanazo. Oh, John. Sí, John, sí. el que Oh, me John, hicieron oh, aquí. Ay, qué tonta eres. Óiganme, no, ya esto Oh, está John. degenerando. Ya voy a ir a una pausa comercial porque francamente... Oh, John. ¿Para qué te pones para la Elisa, foto? ¿cómo que oh, John? Pero además le haces voz cachonda. ¿Qué le traes el día de hoy a Sí, sí, Julio? saben que vámonos a una pausa. Vámonos a una John. pausa comercial. De esa pausa es que, ¿sabes? Que me quedé con la onda de que dijo el presidente que sus opositores y los neoliberales se excitan. ¿Eso dijo? Eso dijo hoy. Que les excita, ¿no? O sea, es cero oposición. Ay, Pero me lo que escuchado y no me lo que hubiera pasa puesto a es medio que- dormitar en la mañanera. Lo ya que ves, pasa es eso que me falta. utiliza el término de excitación como que no, como que Sí, ya se sabes excitan. como Saltan, se exaltan. No, claro, Es se correcto, exaltan. es correcto. Se exaltan. Yo también me Les refería a eso nada más. palpita el corazón. Mosqueteras, ya déjenme, ya. por favor. Yo también por- me refería nada más a que se exaltan. Por eso, oh, John. Se exaltan, se Oh, exaltan. John. ¿Cómo se exaltan? ¿Ves? Vamos a una Vamos a pausa una pausa, comercial, este verano. no solo por fines comerciales, sino por necesidad de reordenar esta mesa que está bastante descompuesta. Vamos a un corte y ya regresamos.
97.7, gracias por seguir en sintonía en esta mesa de las mosqueteras con Marcela Gómez Alce, Elisa Alanís y Carolina Rocha. Gracias por seguir en sintonía. Y bueno, ahora estábamos hablando de portadas de periódicos que son piezas literarias. Marcela, ¿cuál viste tú que estabas aquí? Se lo fueron a chingar. Así decía, ¿verdad? Así decía, me parece que sí, que verdaderamente somos, y cuando ves también la cantidad de memes, digo, en alusión a otras cosas, no a la balacera del centro comercial, te das cuenta que el ingenio de los mexicanos es, bueno, verdaderamente infinito. Sí. Porque más allá de lo espectacular de la portada, pues lo espectacular de lo que sucedió en el centro comercial, en donde ya nadie está seguro, ya no hablemos de los motivos, las líneas de investigación y todo lo que hay detrás de la historia de los dos ciudadanos israelíes, sino cómo se lleva a cabo la ejecución. Pero tenemos una cuasi testiga presencial porque Carolina Rocha estaba en ese lugar. Lo voy a sudar, sudo nada más. En la plaza. Rinde tu declaración. Yo estaba en la plaza que fue Chingarts. Sí. Esta mujer del crimen pasional. Ya sabemos que no hubo crimen pasional, pero de que se encueró, se encueró. Sí, digo, sí, reconozcámoslo al menos. Sí. Yo creo que por eso se ofuscó un poquito el jefe de la seguridad pública, pero bueno. Lo que pasa es que eso fue lo que lanzaron por la frecuencia. ¿no? Ahí va encueratriz, corre, agárrala, y ay, pero ¿cómo la voy a agarrar si se está encuerando? Bueno. Se despelucó. Ya, fuera del sentido del humor, les he de decir que yo voy bastante a esta plaza, y lo que sí me llama mucho la atención, de verdad, es que el día que uno vaya, a la hora que uno vaya, siempre vas a ver policías federales. ¿Por qué? Porque está a un lado y porque resulta que las instalaciones del estacionamiento las ocupan pagando una pensión. El otro día estaba yo hasta haciendo fila ahí para que me validaran mi ticket, y hasta había una de la policía diciendo, oiga, pero ¿por qué me va a cobrar 1,700? Y yo decía, ay, la austeridad republicana con esas pensiones que pagan por los autos. Es decir, siempre están ahí. Entonces yo comí en el Bajío, qué bueno que no tuve un antojo chino, porque se hubiera puesto eso color de hormiga. Pero justamente había a 2 mesas una mujer que se veía que era un alto mando de la Policía Federal. Y luego me fui, qué bueno, porque si no me hubiera quedado prisionera como muchísimos de los que ahí estuvieron, que yo tenía conocidos y no pudieron salir al menos como 2 o 3 horas. Pero ahí te va. Ay, los vecinos de San Jerónimo Aculco, ay, no hemos podido dormir, Julio. Esas patrullas en una eficiencia brutal andaban toda la noche buscando a un Versa. No, pues pobres, estuvieron busca y no lo encontraron. Pero ahí en ese mismo perímetro, ¿no? En ese perímetro. Oye, sí, claro. Pareja, ahora sí, no me dejaron dormir. Afirmativo, yo escuchaba pareja. las patrullas, los enfrenones, demás, y decía, ¿cómo trabajan? Y sí, trabajan durísimo, buscando lo que no deben de buscar, porque se buscaron hasta el coche. Pero bueno, lo que sí, ya fuera de las bromas y demás, la delincuencia obviamente no le tiene miedo a la autoridad, porque hacen estas balaceras a un costado de la policía inteligente, al menos de los últimos 3 sexenios, lo cual es tristísimo. Y 2, es que esto se suma a una escalada, que ya no importa que estuvieran o no maquilladas las cifras de delincuencia en la Ciudad de México, es que uno ya no se siente seguro en la Ciudad de México. Bueno, ver los maratonistas. Es muy grave, exacto. Digo, me parece, digo, más allá de que tenemos que hablar del tema de la Plaza Arts, que sin duda hay varias líneas de investigación que involucra al crimen transnacional, los cárteles, sin duda quizá una millonaria transacción, más allá de todo lo que se ha dicho, digo, tienes esto que fue muy espectacular, pero tuviste al día siguiente 4 ejecutados en el Ajusco. Luego tuviste una balacera en el Metro Tacuba en donde fallece un niño de 14 años. Luego tienes las maratonistas en un evento internacional, que son asaltadas en los lockers. Es decir, tienes un tema, lo de Julio César, tienes un tema en la Ciudad de México que ya debe de trascender las cuestiones políticas, es decir, quién pone a quién y por qué está él y quién lo puso, y creo que la jefa de gobierno debe tomar una decisión, ahora sí, basada en los perfiles. ¿Quién debe de estar encabezando seguridad pública? ¿Quién debe de estar encabezando la Procuraduría? Es decir, las instancias de seguridad en esta capital tienen que tener
otra manera, otra estrategia, porque no es posible que estés teniendo esto. ¿Qué va a pasar cuando venga el maratón? Es decir, que es el 25 de agosto. Son eventos internacionales. Me parece que tanto el evento internacional como el evento de la Plaza Arts, como el evento de la Jusco, o las balaceras que ha habido, en donde está desplegada actualmente la Guardia Nacional, que son en la delegación Iztapalapa y en la Gustavo Madero, los índices delictivos pudieron haber desaparecido quizá por algún patrullaje, pero las balaceras y los delitos siguen sucediendo. Es decir, hay algo que no está funcionando y no tiene nada más que ver con un despliegue de estado de fuerza. Y lo del día a día, ¿no? También por ahí vimos un video en donde estaban unos jovencitos saliendo de la escuela, Esto fue caminando en Coyoacán. En Coyoacán. Y de pronto, pues así, a punta de pistola, un señor frente de ellos les dice háganse por acá a un ladito, y otro ya venía atrás, y a un grupo amplio de jóvenes, los asaltaron, los arrinconaron. Entonces estamos totalmente indefensos porque pues pudieron haberles hecho lo que fuera a esos jóvenes, ¿no? Y también sucedió en estos días, y a mí lo que me llamó mucho la atención de las primeras horas de este suceso en Plaza Arts fue la reacción de las propias autoridades, porque, bueno, una buena y una mala. La buena es que pudieron rectificar 16 horas después, 20 horas después, pero lo hicieron en la investigación, la línea de investigación. Sí, pero el secretario no puede salir a dar por hecho y por bueno un tema. Exacto, él le impulsó. Él escuchó a la criminal y le tomó, dijo, esta criminal, qué linda, me está diciendo toda la verdad, vamos a creerle a ella que la acabo de agarrar en la patrulla. Porque por Dios. Esa es la violación del primer protocolo que tienes como autoridad, es decir, no lo puedes dar por bueno. Le dan café también? Pero además, estamos así, ahorita en la pausa pedimos cafecito. ¿Cuántas versiones se habrán dado así con una primera impresión de decir esto fue crimen entre narcotraficantes? Julio, pero es que es esa prisa de querer dar un resultado ante lo que es una ola de inseguridad, de decir, salgo al paso y entonces digo esto y a ver qué. Me parece que es completamente Marcela, fuera de... Te voy a decir que era la prisa. La prisa es no hacerte responsable de que en la Ciudad de México se vive la inseguridad. Entonces, no hay nada más maravilloso para una autoridad o más fácil que decir, no, eso fue un pleito entre ellos. La fe fatal. Se mataron entre ellos, como decían en el sexenio de Calderón. Exacto, entonces se mataron entre ellos. Pero además, en el fondo lo que estás diciendo es tú no te sientas inseguro porque mientras no tengas una mala relación, pues no importa, no te dan un balazo. Ahora, ahí te va. También es muy mala noticia que si yo me enojo de pronto pasionalmente con Julio, después de que, ¿cómo eran las palabras que la excitación y el hoyón? La excitación y el hoyón. Yo pudiera sacar impunemente una pistola. Quiere decir que hay armas, quiere decir que no le tengo miedo a la justicia. Entonces también... Quiere decir que la gente se está armando porque la autoridad es incapaz de brindarle lo elemental que es la seguridad. La gente se está armando para defenderse y se está armando para delinquir y para cometer crímenes de todo tipo. Lo estamos viviendo en el día a día con compañeros, con colegas. El colega Salvador Zaragoza también acaba de sufrir el robo de sus pertenencias, de su celular. Al día siguiente dice, y una amiga la acaban de asaltar en el Sonora Grill de la del Valle, y ahí también hubo niños. Es decir, lo estamos escuchando. Pero volviendo a este tema, que a mí me parece, independientemente de que quieran salir del paso rápido y decir, una señora celosa mató al señor, o sea que... Porque la señora celosa lo dijo. Exacto, porque la señora celosa lo dijo, y entonces yo saco un comunicado ya oficial diciendo que la línea de investigación y la hipótesis va en ese sentido, pero además todos vimos lo contrario. Lo que me sorprende es, o son muy inocentes, o intencionalmente lo hicieron, porque lo que estábamos viendo todos en ese momento no cuadraba. Claro, o sea, la señora no cuadraba que era la femme fatal celosa que iba a matar al señor, cuando además había casquillos de armas largas, balacera por todos lados, 2 ejecutados a sangre fría directamente en el rostro, un policía herido. Es decir, yo decía, es que no estaba... Sí, hay mujeres que son capaces de hacer eso por celos, pero no. Pero están acompañadas. Un paréntesis cultural y voy a dejar caer aquí el garrote. Bien. Y me refiero a la ley Garrote. Fíjense ustedes, ya salió el subsecretario Alejandro Encinas a decir que Andrés Manuel no tuvo nada que ver con esta ley Garrote y
miren, les voy a buscar, no, de ninguna manera, ahí no hay ninguna intervención del Ejecutivo. Incluso dijo que en caso de ser aprobada, la Secretaría de Gobernación va a analizar la forma legal de revertir los efectos de dicha legislación. Ahí está. Es decir, no hay control, hombre. Un subsecretario intentando parar goles, pero lo que yo digo es, oye, antes de que venga el penalti, porque esto fue como que por ya eso, era de claro. penalti, pues mejor no hubieras metido la pata o no hubieras hecho la infracción. Porque no, perdón, si estuvieras haciendo tu trabajo de operación política, estarías sabiendo desde antes que se está gestando, que se está redactando una ley que va a ser presentada. Es decir, ¿dónde está Olga Sánchez Cordero? ¿Dónde Eso está Olguita? Mi abuelita, mi chocolate abuelita, ¿dónde está? Se está tomando su chocolatito porque hace un poco de frío ahorita y por eso ella anda en... Sí, esta iniciativa la por presentó favor. El gobernador. Por supuesto. Adán Augusto López Hernández el 24 de julio. La presentó así y es. el mismo día se fue turnada a la comisión correspondiente en una celeridad que no se da si no hay una fuerza de poder y una voluntad política de sacarla adelante. Ahora, y la presentan pocos días, o sea, en 4 días Sabadazo, después. además, ¿verdad? En Sabadazo, en fin de Igual semana. que Baja California, vamos en lo oscurito, claro. ¿no? Vamos a votar esta ley y con para el que se ingrediente quede. distractor de este asunto del PRI, que si les soy sincero, a mí en toda esta batalla tuitera que hubo de montones de cosas, lo que más me confirmó que había algo mal era la insistencia en querer culpar al PRI, pero eran cascadas y cascadas. Decías, esto es obviamente de alguien o algunos que están queriendo defender esta posición porque están involucrados. Pero además Ay, el que salga el yo no subsecretario, fui. entonces parece que apenas se están dando cuenta de pues es probable. Bueno, es probable que pues apenas se estén dando pues cuenta. es muy pero preocupante. como florero, doña Olguita, pues es muy eso preocupante. Es lo que ya no puede ella permitir. Bueno, Le vamos te voy a a hacer decir, un llamado, te voy a decir doña otra cosa. Olga, yo la respeto. Usted es una gran mujer, Sería una gran senadora. ministra. Sería una gran senadora, eso se lo acaba de decir aquí Elisa. Yo lo único que le iba a decir es, haga sentir todas esas acciones que seguramente usted está haciendo, pero que no nos damos cuenta. No, pero y yo esto te- de no darnos cuenta es muy terrible. Pero además eso mejor. lo dijo ella en algún momento que no se habían dado cuenta. ¿No te acuerdas la declaración de no nos dimos cuenta cómo pasaron Claro, 400? claro. Entonces déjame puntualizo. Es decir, Los migrantes. los migrantes y luego ¿Por dos dónde entraron. ¿Por dónde pasaron? Entraron dos ciudadanos israelíes, Claro, que ese es por el supuesto. fondo. Entraron dos ciudadanos israelíes con antecedentes penales. Por la migración, sí. Es Así decir, es. por No. el tema migratorio. Entonces yo creo Ahí que al sí. final, No, pero fíjate. ¿dónde está Ajá. Olguita? Porque Así si es. no, de veras, todos los mexicanos que sabemos que es una gran persona, efectivamente que es una Abuelita de Batman, que sí, es una gran constitucionalista, bueno, por favor denle paso a que alguien que pueda tomar las riendas de gobernación verdaderamente esté haciendo la operación política. Y dos, el Instituto Nacional de Migración, si estábamos hablando de los 400 migrantes que quién sabe por dónde pasaron, más las caravanas, más todo lo que se generó con respecto a la política migratoria de brazos abiertos en la relación con Estados Unidos, ahora resulta que dos de los ejecutados en un centro comercial entraron con uno hasta con permiso de trabajo expedido en marzo de este año con Pero ella no es antecedentes la penales. ventanilla de doña Es decir, Olga, es de Marcelo Ebrard, aunque no sea de manera oficial. no, es ya de migración. No, de don no, es del Marcelo. Instituto Nacional de Migración, es de Garduño. Veíamos esta foto con el hoy occiso israelí con el sello del Instituto Nacional de Migración. Sí. Y además se junta aquí imágenes terribles porque dices, a ellos sí los dejan pasar, a estos señores con antecedentes penales, a ellos sí, además de alta peligrosidad, identificados en el blanqueo, Lavado de Con dinero. avión, con Entrenados dinero, por el en Mossad. primera a ver, clase. entrenados por el Mossad, Mossad. Sí. a ellos sí los dejan pasar, mientras estamos viendo a niños, niñas, a mujeres, a señores hacinados en las peores condiciones, en donde además... Porque hay un tema de corrupción. ¿no? Y a ellos Elisa. sí los detienen y totalmente estigmatizados y los vamos a mantener de manera ilegal porque no van a poder tener estos papeles. Pero estos señores totalmente legalizados. Es que ellos entran con un avión, con recursos, por la puerta grande de un aeropuerto Sí, internacional, con no, porque dinero. no es lo mismo que venir Con Porque caminando. tiene que ver una con red de nada vínculos en el internacionales bolsillo. de criminales. Pero más allá de esto y de la comparación que hace Lisa, aquí lo grave es uno, el aparato de inteligencia mexicano, ¿dónde está? Porque no está. No hay Y eso inteligencia. es
verdaderamente impactante, es muy delicado, porque si tienes a dos ciudadanos israelíes con esos antecedentes, pues no debemos de dejar de paso que pudiéramos tener que puedan tener más células aquí, o que tuvieras células que pudieran ser terroristas. Es decir, sí hay un tema de seguridad, en el tema de secuestro, que está verdaderamente delicado. Claro, e involucrados en el tema de secuestro con células y de extorsión, en donde también ya un ex titular de seguridad ha dicho, esos señores así estaban muy metidos con el tema de la comunidad judía en México, para protección y seguridad de ellos, y que después se convirtieron en los criminales. Y luego cobradores de deudas. Imagínate estos personajes cobrando las deudas para. Bueno, me pareció prominentes. me pareció muy audaz que el entonces subsecretario Gabriel Regino se aventara una declaración de ese tipo. Es decir, estás acusando a miembros de la poderosa comunidad judía de que habían contratado a una persona con antecedentes, porque contaba con una ficha de Interpol desde que se fugó en 2001, con su amigo que fue extraditado 3 días antes de la balacera en Cancún. Es decir, aquí hay una madeja y aquí hay un hilo que me parece audaz, el hacer un señalamiento de esa magnitud. De novela policíaca densa. Y migración para todas de estas, Netflix. Bueno, migración para todas estas no ha dicho nada, ¿verdad? No ha dicho esta boca es mía, no ha dado una versión oficial de migración por qué como que ya ni existe, ¿verdad? Hay que ver quién ¿dónde está firmó Olguita? esos permisos, quién firmó esos permisos y nuevamente en dónde está ¿quién estaba en Olga marzo, Sánchez en Cordero. migración? Hay que ver quién está en marzo. Estaba todavía Tonatiu, todavía estaba Tonatiu. ¿Quiénes están? Se lo van a cargar al que el de antes. Va a ser el pasado. Ya se fue, es el pasado. Es el pasado. Pero además, hablando del tema de Olga Sánchez Cordero, hay que recordar que con el tema del bonillazo sí dio declaraciones. Y le fue como en feria, porque declaró que constitucionalmente eso no pasaba, era inconstitucional lo que estaban haciendo, pero ella no se podía meter en la autonomía. Hay como un temor, ¿verdad? Entonces, se percibe un temor entre funcionarios, entre simpatizantes de Morena, como que no quieres, como que sí no estoy de acuerdo, pero no quiero decir, porque si a lo mejor digo que no estoy de acuerdo, no sé qué me vaya a suceder. Ya no saben de dónde viene la instrucción, eso es lo único que estamos viendo, que no hay una comunicación en ese gabinete, que la única reunión que hay es la de seguridad en las mañanas con Andrés Manuel López Obrador, pero que quizás lo que no tenemos es reuniones de gabinete, reuniones donde coordinación todos puedan interinstitucional. coordinar. A ver, ya perdón. Sí, y nada más aquí lo que yo estoy viendo que me parece buena noticia, en los dos casos, en el bonillazo y en el tabasqueñazo, es que en la ley Garrote. Esto le pasó, garrotazo era. Sí, el garrotazo es que lo que yo percibo es que Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo y no va a ser, por lo menos como se planteó de manera original. El bonillazo no va a pasar. Él, aunque no ha sido explícita su negativa a la ley Bonilla, al bonillazo, se ha dicho que él va a esperar a que todo lleve su curso legal y por supuesto que legalmente y constitucionalmente no va a pasar. Él está siendo muy cuidadoso. Está siendo cuidadoso, no está de acuerdo y el bonillazo no va a pasar. Y vamos a ver cómo queda la ley Garrote, porque por lo que veo, él no está de acuerdo, por lo menos así, y ya la van a matizar. Eso me parece una buena noticia dentro de... Pero no debe de haber salido en lugar del subsecretario de Derechos Humanos, bueno, quizá acompañado el subsecretario Peralta, que además es... No, ¿estás de acuerdo? El bonillazo. Correcto, que además es un gran editorialista, ¿no? Sí, ya lo viste. Claro, ya lo vi, por eso digo... Él ya no se va a quitar de encima esa editorial que se avienta, por supuesto, esa columna a favor del bonillazo. Déjenme leer un poquito, ya estamos en los últimos minutos, pero déjenme leer un poquito. Juan Miguel González de Iztapalapa dice: en Cotija, Michoacán, desde el viernes está sitiado el pueblo y la Guardia Nacional no nos da ninguna ayuda. Gumaro Hernández desde la Álvaro Obregón dice: dile a Carolina y sus demás compañeras que se organicen bien para hablar, parecen cotorras y no se les entiende nada. Manuel Martínez dice: felicitaciones a la mesa, siempre impecables, nunca dicen cosas que no sean verdad. Bravo. Qué bueno, José Díaz. José Díaz dice: no estoy de acuerdo contigo con tu comentario acerca del movimiento zapatista cuando dices que es de izquierda, porque ese movimiento zapatista son militantes del PRI. Y bueno,
Son algunos de los comentarios. Por acá nos dicen, sería bueno que le dejaras tu puesto a Marcela, ya ella sabe de todo. Eso dice Reina Rodríguez. Héctor Montiel desde la Cuauhtémoc. Héctor Montiel dice, felicitaciones al programa, les mando flores. María de Lourdes Vera dice, te admiro mucho, yo voté por Morena y estoy de acuerdo con la mesa y todo lo que comentan. Las admiro por ser mujeres periodistas muy buenas. Oh, bravo. Y ya no dijimos nada de lo del país. Es que era una cortina distractora la mía. Asquerosa. 120 millones de dólares. Exacto. Y además luego la PGR sale a decir queremos comprender el que sí es. La madeja sí fueron es este abogado del poder. Qué cosa tan tremenda y no le entramos al tema. Eso sí, se nos escaparon. Pero, bueno, también están saliendo cosas, ¿eh? En esta cuarta transformación se está moviendo el tema y yo creo que... de la justicia al menos saber a quiénes... Eso va a ser una cuestión de la fiscalía. Yo ya tengo la sección, y yo creo que ahí sección en el noticiario de políticos al borde de un ataque de nervios, que son todos estos señores del poder, ¿no? Collado, Lozoya, Ancira, el Romero de Champs, digo, se está moviendo cosas. Lo que pasa es que también la vorágine informativa nos lleva en el día a día, pero hay cosas muy importantes que están sucediendo y que hubieran sido, una de ellas 8 columnas. No, pero ¿sabes qué es lo triste? Que esos 120 millones de dólares lo tuvo que destapar un diario. La administra, ¿no? ¿no? Exacto. Un diario internacional, ¿no? Oye, y lo tuvo que denunciar la administración de Peña Nieto, que lo que hizo fue tapar y decirle a las instituciones bancarias de España, de Andorra, perdón, que eran lícitos. Por favor, no se asome, mire, esto es bien legal, lo que pasa es que es mi dinero. Casi nada más faltó poner un paréntesis. Porque entonces sería complicidad con el gobierno, y con las nos están escuchando que a lo mejor bancarias. no saben exactamente de qué trata, ¿no? El diario El País publicó que así puso, el abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra. Pero de qué, de 2000, es de 2000. Sí, 2000, ahorita les digo exactamente, 5 me parece, ahorita vemos. Del 2006 al 2015, algo así, ¿no? 2006 a 2015, exactamente. En 9 años. millones de dólares. En un esquema sofisticadísimo. Además, hay que decirlo eso que era un paraíso fiscal. Se llama lavado de dinero. Compañeras, muchas gracias por su comparecencia y participación en esta ceremonia, en este ritual semanal de los lunes con las mosqueteras. Me quedo con la frase que creo que representa mucho lo que hemos hablado. ¿Dónde estás, Olguita? ¿Dónde estás? Manifiéstate, manifiesta tu espíritu por los callejones de Bucareli. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Nos vamos con Shakira entonces. Sí, bueno. Pues muchas gracias por su participación. Marcela, gracias. Buen lunes a todos. Elisa, gracias. Excelente semana. Carolina, gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron.